Ya, Jorge. chicos. Entonces, seguimos. Ahora nos toca ver la parte como de raíces cuadradas, que es lo que viene en esta semana, ¿sí? La semana pasada era potencia, terminamos con esta propiedad de que cualquier número elevado a cero es igual a 1. ¿Por qué? Porque está representando esta división en la que yo dividía dos números iguales y entonces eran igual a 1, ¿sí? Dos potencias iguales. Ah, profe, Las, o sea, ¿Mm? tan rápido son las potencias. ¿Tan rápido son las potencias? Sí, porque es chiquitito. Ay, Ahora como que vamos a cambiar la modalidad, vamos a hacer como unidades y temas cortitos, ¿sí? Para poder un tema cortito que lo vamos a revisar, un tema cortito que lo vamos a revisar. Y de esa Las manera raíces también. yo creo que vamos a ir logrando avanzar más, ¿sí? Como encapsulando más el contenido, más que esto tan grande de una unidad gigantesca que no terminaba nunca, ¿ya? Entonces, acuérdense que cualquier potencia entonces elevado a 0 es igual a 1 porque estaba representando esta división de dos potencias iguales, ¿sí? Entonces, las raíces cuadradas son también una forma de potencia, ¿sí? Porque es como la operación inversa. ¿A qué me refiero esto? Y también son potencias en tanto a que las raíces cuadradas, si bien se escriben de otra manera, también las podemos escribir como una potencia. ¿Alguien sabe qué es una raíz cuadrada o a alguien le suena lo que es una raíz cuadrada? Tranquilos ahí con el chat, chicos. Recuerden que es un espacio pedagógico, ¿sí? Entonces, dejémoslo para las preguntas ahora que ya empezamos con la clase propiamente tal, porque si no, me confundo un poco. Entonces, ¿qué es una raíz cuadrada? ¿Alguien sabe, le suena, alguna vez lo ha escuchado, ha visto en algún lado esto? no, nunca. ¿No, nunca? Gracias ahí al que me contestó. La Antonella tiene que hablar un poquito más fuerte. No, si no estoy hablando. Ah, ya, entonces te voy a Yo me la sé, silenciar. pero Ya. Las raíces cuadradas también son el resultado de una operación matemática denominada radicación. Nuevamente, esto es para que ustedes sepan, no es porque vamos a andar por el mundo diciendo, oh, sí, la radicación, ¿sí? Sino es porque es para que lo sepan de nuevo. ¿Y cuál es Profe, la si no me gracia? olvido, profe, Pues, si no me olvido, esto le sirve a los corredores de bolsa, las raíces cuadradas, Señorita, ¿verdad? yo sé que es una raíz cuadrada. eso, ¿Puedo espérenme. decir? Espera, dame 2 segundos porque el Dylan estaba diciendo que le sirve a los corredores de Que bolsa. la raíz, sí, Me olvidó. a los corredores de bolsa les sirve la raíz cuadrada, ¿verdad? Ahí me Ah, pillas un poco. Yo no lo sé, tendría que revisarlo. Pero si quieres lo puedo investigar y te contesto. ¿Ya? Ya. Y había un compañero que dijo, yo sé lo que es la raíz cuadrada. Yo, ¿Quién dijo yo? ¿Sergio? yo. Ya, cuéntanos, ¿qué es la raíz cuadrada? La cantidad tomada por factor cierto número de veces da como producto una cantidad determinada. lo No, buscó en lo Google. sacó de internet, lo sacó de internet. Tiene toda la pinta. Sergio, ¿lo podrías decir con tus palabras? Señorita, se me vetó el audio, no escucho nada. Ahora pone excusa. Cristo, tranquilo, chicos. Sergio, si lo podrías repetir, pero con tus palabras ahora. Mira, en realidad lo que dijo el Sergio está bien, solo que recuerda que este video va a ser grabado y lo voy a subir. Y también esto ya está en la web class. ¿Sí? Entonces, si quieres escribirlo, genial, ningún problema, yo te espero a que lo escribas, pero si quieres también lo puedes escribir después. ya. Profe, es Me avisas verdad, lo entonces si lo sacó vas de a escribir. internet. Él lo sacó de internet. Lo acaba de corroborar, lo acaba de buscar. Mentira, ¿qué? Bueno, pero más allá de lo que dijo el Sergio, que es cierto, ¿sí? Eso está, como dicho, en palabras muy complicadas, porque la raíz cuadrada, sí que es la que vamos a ver ahora, es aquel número, cualquiera, número i, que al multiplicarlo por sí mismo, da como resultado el valor de x. ¿Qué quiere decir esto? En un ejemplo concreto, por ejemplo, aquí yo les muestro la raíz cuadrada de 25. Este signo, ¿sí? Es el de raíz cuadrada.
y el número de adentro es al que yo tengo que buscar. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que preguntar? Me tengo que preguntar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado 25? Y con eso yo encuentro la raíz cuadrada. El 5. El 5, muy bien. Antonella, tú que estabas escribiendo, ¿necesitas que vuelva para atrás? No, ahí nomás. Entonces, justamente aquí los compañeros respondieron que el Profe, 5, silencia a la Connie. Profe, silencia a la Constanza Arámbulo. sí, ya la... No creo que la Connie no es la que suena tanto, es la Pero la Antonella. Antonella. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo les digo raíz cuadrada entonces de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? El 2. 2. El 2, justamente, porque se tienen que Dos. preguntar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 4? Bien. Oye, están velocísimos, muy bien. Profe, entonces por eso me tengo que saberme la multiplicación. Justamente. Ahí después, hacia el final de este video, les voy a dar una sugerencia, ¿sí? Que es escribir las primeras multiplicaciones de sí mismo de los primeros 15 números, porque son los más comunes. Ahí viene el Matías. Bien. Entonces, practiquemos juntos, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí, calcula el valor de las siguientes raíces cuadradas. Entonces, la raíz cuadrada de 81. ¿Alguien se atreve ahí a decirme cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. 9, bien. 9. 9, Iba a decir bien. eso. Está bien. También lo pueden escribir. Entonces, justamente, como me decían ya las dos señoritas, la raíz cuadrada de 81 es 9. La 9. raíz cuadrada de 49. 7. 7, bien. ¿Quién lo contestó? Luisa, chute. Pucha, le achuntó esta vez, pues. Porque 7 por 7 es 41. Y esta es más difícil. La raíz cuadrada de 121. 11. Bien, dila. No, señorita, yo lo había dicho primero, tenía el micrófono desactivado. Oh, ya, pero si lo habías dicho primero, entonces está bien, ¿sí? Entonces, eso es todo. Esas son las raíces cuadradas. ¿Alguna duda hasta aquí? Están más fáciles. Bien. Yo estaba hablando y estaba el micrófono silenciado. ¿Qué soy? Entonces, Te ahora pusiste- son operaciones en las que mezclamos potencia y raíces, ¿sí? Para practicar con ambas. Entonces, ¿pueden resolver las siguientes operaciones? Número 1, raíz cuadrada de 16 más 2. ¿Cómo hacemos eso? Primero, O sea, 4 más 2 porque la raíz cuadrada de 16 es 4. justamente, entonces lo primero que tengo que 6. hacer es resolver la raíz cuadrada, que aquí como ya dijeron antes es 4. 4. Y después le sumo 2. 4 más 2 igual 6. 6. Excelente. Después aquí fíjense, porque el signo de pregunta está aquí. Entonces ya me dicen, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? ¿A 8? Acuérdate que no es lo mismo, no es multiplicar los dos números, sino que es repetir 2 por 2 por 2 por 2. Entonces lo que tengo que hacer es decir, 2 por 2. ¿Qué resultado 2 me da? elevado a 9, señorita. 2 elevado a 9. Veamos, mira. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Lo vuelvo a multiplicar por 2, porque estamos elevando a 2, ¿verdad? O sea, el número que estamos elevando es el 2. 4 por 2, 8. 8. 8 por 2, 16. 16. Y ahí, llegué al número que estaba buscando. ¿Cuántas veces repetí 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2? ¿Cuántas veces lo hice? 6. 8. No. No. 1, 4. 2, Cuatro, justamente ¿verdad? fue el Cristóbal, ¿verdad? Bien, Cristóbal. Sí, fui yo. Entonces,
2 elevado a 4 es 16, ¿sí? 2 elevado a 8 es un número muchísimo más grande. Imagínense, si cada vez yo tengo que ir multiplicando por 2, es como, a ver, por 2, 32, por 2, 64, por 2, Tienes razón. 8, por 2, 256, es 2 elevado a 8, más o menos. Es que me pude haber equivocado por ahí en alguna multiplicación, ¿sí? Entonces, ojo porque es el error común, ¿sí? El de multiplicar, el decir 2 elevado a 8 porque 8 por 2, 16. Pero yo no estoy multiplicando, lo que estoy haciendo es, sí estoy multiplicando, pero estoy multiplicando siempre por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, que es un número mucho más grande que 2 por 8. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya, aquí teníamos que el resultado era 6, perdón, borré todo. Acá teníamos que 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Aquí, ¿qué número elevado a 2 es 25? 5. 5, bien, 5. Aquí en el otro curso me dijeron 12,5, porque de nuevo, error común, ¿sí? Dividir por 2, y yo no estoy dividiendo por 2, sino que tengo que pensar en el mismo número que multiplicado por sí mismo me da 25. Esto en el Profesora. fondo, cuénteme. ¿Qué pasa si no hay, hagamos que la cuestión que no haya ni un número que haga eso? Entonces es como un acercamiento. Sí. Miren, generalmente yo les voy a preguntar por números exactos, pero justamente si es que no hay un número exacto, hay como técnicas que pueden utilizar para encontrar el decimal que se aproxima. ¿Sí? Eso lo podríamos ver en otro video la próxima semana. Te lo puedo mostrar. Señorita, ¿Mm? en la cuarta es como 9 más 7 porque la raíz cuadrada es 9 y la otra es 7, ¿cierto? Muy bien. Hay Justamente. que sacar la raíz cuadrada primero y después sumarlo. Exacto, entonces sacamos la raíz cuadrada de 81, que es 9. 9. Después sacamos la raíz cuadrada de 49 7. y es 7. ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo? Sumar. Sumando. Entonces sumo. 9 más 7, 16. 16. Entonces Excelente. el resultado es 16. ¿Qué cosa? El resultado es 16, ¿cierto? El resultado es 16, justamente. Entonces, ojo aquí, lo que les quería comentar es que en el número 3, ¿sí? Este que yo les pregunté qué base es y les di el exponente, es otra manera de preguntar la raíz cuadrada de 25, ¿sí? Porque como estoy elevando a 2, les estoy preguntando por la raíz cuadrada, ¿se entiende? Son dos maneras de preguntarles lo mismo, solo que aquí, como para ejercitar también el concepto de las potencias, les pregunté por potencias. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Si quieres salir, vuelve a ti. Ya. Que tienes que dibujar en tu cuaderno de matemáticas la representación, los Entonces, para practicar en casa, ¿sí? Estos son los 4 ejercicios que les tocan, que tienen que hacer y enviar. ¿Por qué esta semana son solo 4? Porque yo les voy a mandar, terminando esta clase, un Kahoot, para que ustedes lo hagan, un desafío en Kahoot, que mezcla potencias y raíces. Tienen hasta son 3 días desde hoy. Estamos a martes, miércoles, tienen hasta el sábado, hasta las 11 de la noche para contestar, ¿sí? Y, niños, lo importante de este Kahoot es porque es para sintetizar lo de la semana pasada y lo de esta semana, ¿sí? El que les dé tiempo para darlos, porque a veces cuando tenemos mucho tiempo como que se nos olvida y uno dice, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, y no lo hago nunca, ¿sí? Entonces, es para presionarlos un poquito, pero para que lo hagan, ¿sí? Porque al final eso me va a permitir a mí ver cómo les fue con estos contenidos de potencias y raíces, ¿ya? Señorita, Cuénteme. ¿se lo envío por el correo? Sí. ¿No Entonces, pueden enviar como fotos por el correo, cierto? sí,
Sí. Entonces ahora saque pantallazo, escriba en el cuaderno, pero estos son los 4 ejercicios que usted tiene que hacer, además del Kahoot que le voy a mandar al final de la clase. ¿Ya? Pero lo va a mandar por aquí, se lo va a mandar al profesor. Lo voy a mandar por aquí, lo voy a mandar por mail y se lo voy a mandar al profesor. Voy a hacer todas. Pero eso hay que hacerlo al tiro. Si te sientes en confianza para hacerlo al tiro, sí. Si quieres estudiar un poquito más, repasar el video de la semana pasada y ahí hacer el Kahoot, está bien también. Tienes hasta estamos miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado a las 11 de la noche. Pero eso se hace nomás y cuando lo respondo y después lo dejo ahí nomás. Sí, es que al responderlo, cuando lo terminas, me llega a mí el reporte, automáticamente. Ah, ya. Pero Bueno. de estos Pero 4, una cosa- dame 2 segundos, de estos 4 ejercicios que están ahora en pantalla, de esos tú los tienes que escribir y mandar. Porque Ya. eso yo no los voy a ver, pero el Kahoot lo voy La a ver. raíz cuadrada, señorita, Dame 2 la raíz segundos. cuadrada de 1. Espérame, que el Dylan estaba primero. Dígame, Dylan. No, ¿cómo se llama esto? Que, pucha, se me olvidó. Ya no importa que diga. Ya, entonces, ¿quién estaba pensando ahí? La raíz cuadrada, la génesis, ¿o no? No, yo. Estefano, perdón. Yo no he hablado. No, lo siento, que la raíz como cuadrada de 1 es 1, ¿cierto o no? justamente la raíz cuadrada de 1 es 1. Porque 1 por 1, Yo iba a decir 0,5. Señorita, cuénteme. Ahora sí, cuando retomemos. cuando hay que poner el resultado de la raíz cuadrada, no hay que poner esa, como la B con el este para arriba, la raíz cuadrada, No, ¿no? no, solo se Tiene pone que poner el en las número solo. respuestas, solo el número, justamente. Ya. Bien, voy a pasar. Si es que alguien necesita más tiempo para terminar de escribir los números, me avisa. ¿No? Esperen, voy a silenciar. Si quieres decir algo, lo escribe por el chat. Bajen la tele. Entonces, Ahora sí, chicos, a la vez me la están retando. había un compañero que antes me dijo, ay, entonces hay que saberse los cuadrados de los números. Justamente, entonces la sugerencia que yo les voy a hacer es que en matemáticas se suelen usar las raíces cuadradas de los primeros 15 números. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, ¿qué les propongo yo? Que en sus cuadernos escriban una lista con los primeros 15 números al cuadrado, o elevados a 2, ¿sí? Y traten de aprendérselos, porque eso les va a facilitar un montón los ejercicios de ahora en adelante. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Si es que quieren, si tienen ganas, se los recomiendo que digan. Entonces, en su cuaderno, esta es mi hoja de cuaderno, entonces voy a escribir 1 elevado a 2, o al cuadrado, es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4. 3 al cuadrado, o elevado a 2, es igual a 9. Y así... Profe, o sea, se repite todo eso hasta llegar al 15. Hasta llegar al 15, porque esos son los más comunes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo les pongo raíz cuadrada de 144, para que no lo tenga que pensar, si yo les voy a decir al tiro que esta es la de 12. La 11. La No. 11, profe, también. Sí, la 11. La raíz Porque el cuadrada 11 es un número. Claro. Es un número de 1. La raíz cuadrada de 121 es 11, ¿sí? Entonces, esos van a ser las raíces cuadradas más comunes que van a ver, ¿sí? La de los 15 primeros números al cuadrado. Después las demás ya es más difícil, o sea, como raíz cuadrada de 20.532, no tengo idea, sí, ese es un número muy difícil, pero de los primeros 15 números en general les van a aparecer hartos. Entonces, al menos para que lo tengan ahí más o menos fresquito, ¿se entiende? Bueno, no es necesario que Profe, se las... entonces es como hacerse las tablas, pero hasta el 15. Sí, pero solo de la primera multiplicación, más que la tabla es del número al cuadrado, ¿verdad? Porque no es como una tabla de raíces cuadradas, ¿sí? O una tabla de potencias al cuadrado.
Porque acuérdate que la tabla era 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4. Aquí lo que estamos haciendo es decir 4 por 4, 9 por 9, 10 por 10, ¿sí? Que es distinto. Yo no lo entiendo. ¿Se entendió entonces? Esta es como la recomendación. Y... para que les sea más fácil. Y por último, esto que les contaba de resuelvan el desafío a Kahoot, que te enviaremos para cerrar el tema de potencias y raíces. Mucho ojo, este desafío va a estar disponible 3 días a partir de hoy, ¿sí? Por eso yo les decía que el de ustedes se cierra el sábado a las 11, ¿sí? Para que no se olviden de contestar. El 27 El... es como... A ver, chun, 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 chun. ¿Y es con nota o algo? Por el momento, no, siguen siendo sin nota, es más información para mí, ¿sí? Para que yo sepa cómo les fue. Y tiene problemas como los que están aquí, ¿sí? Como este tipo. Hay también solo de raíz cuadrada, hay solo de potencias, pero también hay algunos que son así como mezclados, ¿sí? Entonces, para que puedan practicar las dos cosas. Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran comentar? Alegría que no se puede poner notas. Todavía, ¿sí? No, y al final, chicos, las notas no son ponerles notas por ponerles notas, porque queramos poner rojo, mentira, a mí me encantaría ponerles puros 7 a todos, ¿sí? Tiene que ver con que son un indicador de cómo van en su aprendizaje. Entonces, por eso, más que nada, es la importancia de que nos contesten los Kahoot, que nos manden sus ejercicios, porque yo no puedo enseñarle a la pared, yo les enseño a ustedes. Entonces, si ustedes no me responden, yo no sé cómo les está yendo o cómo mejorar mi enseñanza. Entonces, por eso necesito que ustedes me lo respondan. Señorita, una pregunta. Por ejemplo, la tabla de, o sea, el 16 pueden ser 2, pues el 8 y el 2, ¿o no? El 16, como del 16 al cuadrado, ¿me estás diciendo? Sí, sí. Mira, si yo, es que son dos preguntas. ¿Porque te refieres a esto, a la raíz cuadrada de 16? Sí. Ya. La raíz cuadrada de 16, tú tienes que preguntarte qué número multiplicado por sí mismo me da 16. Y ese va a ser solo una respuesta. 8 por 8 no me da 16, me da un número mucho más grande. 2 por 2, que fue el otro número que me dijiste, me da un número mucho más chiquitito, que es 4. Entonces, ya, gracias, profe. ¿Cuál es? Pero Dylan, dime, ¿cuál es el número que multiplicado por sí mismo me da 16? ¿El 3? 4. Ah, no, el 4, sí, el 4. El 4, ¿sí? ¿Evitas aquí Entonces, está en el GovClass? esta guía está en el webclass, sí. Ah, de ruido. Ya pues chicos, entonces eso sería todo. Muchas gracias por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos, en escribirme, ¿sí? Estoy disponible para ustedes. Y eso. Voy a dejar de grabar. Ya chicos, ahora sí comenzamos entonces. Bien, la clase de hoy se trata sobre, es como la segunda parte del video que se subió la semana pasada al canal de YouTube, y es de potencias y raíces cuadradas. Si es que no pudieron ver el video de YouTube de la semana pasada, no se preocupen, porque ahora lo vamos a ver de nuevo, o sea, lo vamos a repasar rápidamente para poder seguir con el tema de la clase de hoy, que es raíces cuadradas. Justamente la gracia de estar grabando esta clase es que la podamos subir para los compañeros y las compañeras que no pueden estar hoy día aquí, ¿sí? Ya sea porque solo tienen un dispositivo en la noche y no se pueden conectar a esta hora. Justamente van a hacerse famosos, chiquillos. Pero recuerden, si es que tienen algún problema, no quieren activar su micrófono, pueden escribir por el chat y yo hablo por ustedes, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces, ¿qué es una potencia? A los compañeros y a las compañeras que pudieron hacer el video de la semana pasada, ¿podrían comentarle a los compañeros qué es una potencia, ya sea por el chat o activando el micrófono?
¿No? Parece que era Eso. lo de los ceros, Era lo de los ceros. la de la coma, ¿cierto? Ya No. lo usábamos con eso, bien Estefano, aprovechábamos las potencias para hacer lo de los ceros, pero no era específicamente en eso. ¿Alguien se acuerda quizás cómo se escriben las potencias, cómo se ven? ¿O alguna Profe, vez? dígalo usted mejor. Y Ya, después, corten esa parte, por favor, corten. tranquilo, no importa. Sí, son igual que las clases. Entonces, las potencias son el resultado de una operación matemática denominada potenciación, ¿sí? Esto es para que ustedes sepan, ¿sí? No es como que vamos a andar por la vida diciendo potenciación, potencias, no. Generalmente usamos la palabra potencia para referirnos a ese mundo de las matemáticas, ¿sí? Y consiste en una multiplicación sucesiva de factores iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo multiplico varias veces el mismo número. Entonces, yo multiplico 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8. ¿Sí? Entonces es una abreviación de esta multiplicación que si yo la escribo, ¿sí? Ya me acordé, ya. Ya se acordó, muy bien. Entonces es una abreviación de esta multiplicación. Cuéntenme. Es como el 5 y arriba pone como 4, así, en chiquitito, y es como un 5 por 4, como una cosa así. Justamente, justamente. Así es como se escribe y ahora lo vamos a ver. Entonces, constan de una base y un exponente, ¿sí? Y como mencionaba aquí, tiene un número grande abajo, ¿sí? Que yo lo escribo del tamaño de los números normales, y arriba a la derecha yo escribo un número chiquitito. Entonces, esta potencia se lee generalmente como 5 elevado a 4, ¿sí? Porque ese número chiquitito está elevado. Entonces, se lee muy parecido a como yo la veo. 5 elevado a 4. ¿Sí? Esta es la base y este es el exponente. ¿Qué operación matemática representa esta potencia? El exponente, el 4, nos indica cuántas veces debo multiplicar el número de la base, que es el 5. Entonces, para representar esta operación matemática, yo diría que es 5 elevado a 4 es lo mismo que decir 5 por 5 por 5 por 5. ¿Sí? Entonces, 5 elevado a 4 es lo mismo que decir 5 por 5 por 5 por 5. ¿Por qué? Porque multiplico 4 veces el 5. ¿Estamos claros hasta ahí? Está bien. Bueno, ahí, deditos para arriba. Deditos para arriba. No veo tantos deditos para arriba. Acuérdense que cualquier cosa, ahí empecé a ver más deditos para arriba. Genial. Error común. A veces, por ahorrarse pasos, ¿sí? Los estudiantes o las estudiantes multiplican la base con el exponente, ¿sí? Y entonces dicen, 2 elevado a 3, fácil, 6. ¿Sí? Pero no es eso. ¿Sí? No es eso, porque si volvemos a la definición anterior, ¿qué quiere decir? Espérame que... ¿Qué quiere decir este 2 elevado a 3? Quiere decir que yo tengo que repetir 3 veces 2, entonces es 2 por 2 por 2, que no es lo mismo que es 2 por 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos este error común? Al menos mientras ustedes estén aprendiendo a hacer potencias, les voy a pedir que desarrollen siempre la potencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que escriban. ¿Qué significa? Entonces, 2 elevado a 3, es decir, 2 por 2 por 2. ¿Y cómo lo resuelvo? Digo, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y entonces vemos que es súper diferente decir 2 elevado a 3, fácil igual 6, a decir 2 elevado a 3, en realidad Profe, es 8. Cuénteme. O sea, entonces cuando es un número impar, se le suma, se le multiplica al que dio la cuestión. Miren, siempre, siempre, yo aquí voy a ponerles un ejemplo. Si tengo 5, no tiene que ver con si es número par o número impar, ¿sí? Si yo digo 5 elevado a 6, ¿qué quiere decir No, profe, eso?
Profe, me refiero a que, por ejemplo, 2 por 2, que las cuestiones sean 3, no sean como 4, por ejemplo. Eso digo yo. Es que si son 3, quiere decir que tengo que repetir si es 3 este numerito, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a este numerito. Si es 3 este numerito, que es el exponente, quiere decir que repito 3 veces el número. Si es 4, quiere decir que repito 4 veces el número. Si es 15, quiere decir que tengo que repetir 15 veces ese número. ¿Se entiende? Entonces, no importa si es par o impar, sino que solo me está indicando la cantidad que yo tengo que repetir este número. ¿Se entiende? Pues Señorita, cuénteme. entonces, así como en la respuesta se tiene que escribir así el 2 por 2 por 2 y después el número así como el 8. Exacto, sí. En las respuestas yo les voy a pedir que me escriban este, que es el desarrollo. ¿Sí? Para saber que ustedes saben, para que yo en el fondo pueda identificar que ustedes sí saben cuál es el concepto que está detrás de la potencia, que es lo que ahora me interesa. ¿Sí? El Dylan, ¿me entendió o no me entendió? Esto de que sea par impar, o todavía tienen las dudas. Estoy casi segura que fue el Dylan el que habló antes. ¿Sí o no? Sí, el día en el que habló. Ah, ya, gracias. Al menos lo dije bien. Dylan, voy a seguir avanzando y si tienes una duda, no dudes en activar tu micrófono y vuelve a decirlo, ¿sí? Yo no tengo problemas con volver a contestarlo. Sigamos viendo más ejemplos. Entonces, ¿qué pasa si esta es otra parte como de las potencias que es una propiedad, ¿sí? ¿Qué pasa si la base es 0 o la base es 1? Si tengo que la base es 0, yo vuelvo a esta noción de la potencia, ¿verdad? Y voy a decir que 0 elevado a 5 quiere decir que voy a repetir 5 veces 0. Entonces voy a escribir 0 elevado a 5 es igual a 0 por 0 por 0 por 0 por 0. ¿Sí? Entonces tengo 0 por 0 por 0 por 0 por 0. ¿Cuánto es 0 por 0 por 0 por 0 por 0? 0. Es igual a 0. Muy bien. Si yo digo 0 elevado a 7, ¿cuánto es? 0 por 0 0. por 0 por 0 por 0 por 0 y por 0. Ahí está. Muy bien, ahí hasta me lo desarrollaron. Justamente es repetir 7 veces 0, pero yo ya sé que el resultado es 0. Y 0 elevado a 15, ¿cuánto es? Ya. Ahí. 0. 0 por 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 0. Por 0, por 0, Parece, por 0, esperen, por 0. que me confundí. 0 por 15 ceros más. Exacto, es 0 por 0, 0, 0, 0, eso 15 veces, pero ya sabemos que el resultado va a ser 0, ¿verdad? Entonces, cuando la base de las potencias sean 0, da igual, yo puedo poner 0 elevado a 1533 y el resultado va a ser... Uy. Ahí me escribieron por el chat, 0, 0, 0, 0, 0, pero el resultado va a ser 0, ¿sí? Entonces siempre el resultado va a ser 0. Después, si yo tengo la base 1, tengo de nuevo el mismo ejemplo. Entonces, 1 elevado a 3, que también se puede decir 1 al cubo. ¿Sí? Es otra manera de decir los números elevados a 3. Entonces, yo voy a decir que es igual que decir 1 por 1 por 1. Exacto. ¿Y ese qué resultado va a ser? 1. 1. No, 3. No, 1. 1. 1 por 1 es 1. Aunque yo lo multiplique un montón de veces por 1, siempre va a ser 1. Entonces, 1 elevado... Entonces el resultado es 1. Exacto. Entonces, el resultado de 1 elevado a 20 Es 1. también es 1. 20, 1. pero es 1.
No. Ojo ahí con la diferencia. No es 1 por 20, es 1 No, pero por 1, 20 veces. sí, Es eso diferente. digo, que uno por uno, pero Exacto. Y ahí entonces el resultado también va a ser 1. 1. Muy bien. Entonces tenemos que el 1 elevado a 3 o 1 al cubo es 1, 1 elevado a 20 es 1, y 1 elevado a 32, hay 1. un compañero que hasta escribió 20 veces 1. Seco. A ver, no Y levanté la mano que se... 1 elevado a 32, 1. Esta fila de acá no la vamos a saltar, ¿sí? Vamos a ir a esta primero. ¿Y qué pasa cuando el exponente es 0 o cuando el exponente es 1? Cuando el exponente es 1, es lo mismo que... Vamos a volver a esta... Es como un 5. a esta definición. Justamente ahí la compañera que se me adelantó, es como un 5. Justamente porque estoy diciendo que 5 elevado a 1 es escribir una vez 5 y solo una vez. Entonces el resultado, ¿cuál va a ser? 5. 5. 17 elevado a 1, ¿cuál va a ser su resultado? 17. 17. Bien, 17. Y 54 elevado a 1, ¿cuál va a ser el resultado? 54. 50. Oye, que están secos. Muy bien. Ahí, 5, 17 y 54. Ya me avisó que nos quedan 10 minutos, así que ya saben, porque tenemos la parte 2, ¿verdad? Así que cualquier cosa nos cambiamos de reunión. Y por ejemplo, si yo digo 145 elevado a 1, ¿qué número va a ser? 145. Muy bien, Dila. Soy Entonces, una máquina. exacto, todos aquí son unas máquinas. ¿Qué pasa aquí cuando el exponente es 0? Aquí es una propiedad de las potencias, ¿sí? Y aquí me van a tener que creer que la respuesta es 1, ¿ya? Cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Por qué? Sí, ¿Por parece qué? que lo vi en YouTube. Les voy a mostrar por qué. ¿Sí? ¿Por qué pasa que un número elevado a 0 es 1? Una de las propiedades de las potencias, chicos y chicas, es que las podemos dividir muy fácilmente, ¿sí? Aquellas que tienen la misma base. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 2 elevado a 6 dividido 2 elevado a 2, lo que pasa es que aquí yo extendí, ¿verdad? Saqué la abreviación de la potencia y extendí la operación matemática. Entonces, 2 elevado a 6 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y 2 elevado a 2 es lo mismo que decir 2 por 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Yes. ¿Sí? Bien. Yo me voy a dar una vuelta un poquito larga para explicarles por qué es elevado, por qué todos los números elevados a 0 son 1, ¿sí? Pero paciencia. Entonces, cuando yo tengo las divisiones expresadas así, yo puedo simplificar, ¿verdad? Puedo simplificar dividiendo arriba y abajo por el mismo número. Entonces, como aquí tengo puros 2, voy a dividir por 2, arriba y abajo. Y lo que hago es como tachar arriba y abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta parte cuando uno simplificaba fracciones? Más o menos. Entonces, ahí silencié a una persona que estaba silbando por detrás, parece, ¿sí? Entonces, ya, yo simplifico arriba y abajo, entonces divido por 2. Y cuando yo tengo un número, por ejemplo, si yo digo 10 dividido en 10, ¿cuál es el resultado? 0. No, si yo tengo O 10 uno, dulces, uno. 1, bien. Si yo tengo 10 dulces que voy a dividir en 10 personas, ¿cuántos dulces le llegan a cada persona? No 0, le llega 1, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, entonces si yo divido, si yo divido 2 y 2, aquí me va a quedar 1, ¿sí? Entonces aquí me queda 1 y aquí me queda 1. Y después puedo hacer lo mismo.
De nuevo, 2 y 2, ¿verdad? Entonces, y aquí no me va a quedar 0, me va a quedar 1 y 1, ¿verdad? Sí. Entonces el resultado, si se fijan, va a ser 2 por 2 por 2 por 2, partido por 1, que es lo mismo que decir que es ese número, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 por 2 por 2 por 2. Y si se fijan, este resultado 2 por 2 por 2 por 2 es lo mismo que la potencia de 2 elevado a 4, ¿verdad? Porque repito 4 veces el 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Más o menos? ¿Sí? Dedito para... Eso, dedito para arriba. Muchas gracias a los deditos para arriba. Entonces, si se fijan, esto que vimos que la respuesta era 2 elevado a 4, es lo mismo que decir 2 elevado a 6 dividido 2 elevado a 2, es lo mismo que 2 elevado a 6 menos 2, y me va a quedar 2 elevado a 4. Entonces, siempre que tengan potencias divididas, yo puedo decir que es lo mismo que restar esas potencias. ¿Sí? Entonces, Señorita, cuénteme. que parece que la Antonella como que recién se pudo conectar o algo así y no entendió, parece que lo habló por el chat. No, es que la Ah, Antonella se metió directo a la parte 2. es que la parte 2 todavía no empieza, así que... La van a subir a YouTube. Antonella, mira, la vez... ayer que tuve la clase con el octavo C, hubo una compañera que se sumó solo a la segunda parte y a la parte de ejercitación. ¿Sí? Ya. Y esa compañera entendió súper bien, ¿sí? Así que no te preocupes, porque cuando llegue a la parte de la ejercitación, probablemente, aunque ahora estés atrasada, vas a poder sumarte a los ejercicios, ¿sí? Ya. Entonces, ya, todo esto que yo les estaba mostrando era para decirles que cuando yo tengo una potencia elevada a 0, vamos a entender que ocurre esto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que cuando yo tengo 2, por ejemplo, 2 elevado a 0 igual 1, voy a entender que lo que está pasando es esta propiedad, que lo que estábamos haciendo era que dividí una potencia de 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 5, y que el resultado entonces es 1, ¿sí? Porque 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 5 es lo mismo que escribir 2 elevado a 5 menos 5, que es lo mismo que escribir 2 elevado a 0, y es lo mismo que decir 1. ¿Sí? Eso es una propiedad de las potencias, ¿sí? Es así. Aquí les mostré por qué pasa, pero si se enredan mucho, si se les hizo difícil, no se preocupe, porque es como, al menos a mí cuando a mí me enseñaron matemáticas, no me explicaban mucho por qué las cosas pasaban. Entonces a veces no entendía. Y yo siento que es importante explicarles por qué pasa, pero si esta parte les enreda más, no se preocupe porque a medida que lo vayamos practicando, yo creo que van a ir apropiándose del concepto, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Es como para saber si es 1, se tiene que dividir entre el mismo, ¿cierto? Así como el 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 5. Justamente. Entonces, por eso se dice que todas las potencias que son elevadas a 0 son iguales a 1, porque lo que yo estoy haciendo en realidad es dividir una potencia, es dividir dos potencias iguales. Entonces, por eso me dan 1. ¿Sí? Entonces, a los compañeros que me están escribiendo por privado que no entendieron, es lo que a mí me interesa que se queden es que cuando las potencias son elevadas a 0, ¿sí? Y entonces cuando hay un número elevado a 0 y usted tiene que decir igual 1, lo que está pasando es este ejemplo que yo les muestro aquí. Es que, por ejemplo, si les digo 20 elevado a 0, ¿qué está pasando en ese 20 elevado a 0? Es que en el fondo ese 20 elevado a 0 viene de una división anterior, en la que decíamos, por ejemplo, 20 elevado a 5 dividido en 20 elevado a 5.
Y entonces, este ejemplo que les estoy mostrando aquí, donde hay puros 2, no son 2, son 20, ¿verdad? Entonces hay 20, 20, 20, 20, 20, dividido en 20, 20, 20, 20, 20. Y entonces, si yo simplifico como una fracción, voy a obtener el resultado 1. Y entonces, la operación de 20 elevado a 0 es igual a 1. ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Pero, profe, supongo que eso no nos va a poner en la prueba nunca, ¿verdad? ¿Que me lo justifiquen? No. No se los voy a poner en la prueba para que me lo justifiquen, Ah, Dylan. Pero sí les puedo poner un ejercicio en el que diga 5 elevado a 0. Y usted... bacán, pues casi nos sacamos. Bueno, esa es la idea. Ahora, con lo bien que les ha ido ahora, en este momento, yo estoy segura que se van a sacar puros 7. Chicos, nos queda menos de un minuto, así que vamos a cerrar aquí y después, y entramos a la segunda parte, ¿ya? Los veo en 5 minutos en la otra parte. Un besito. ya, profe, chao. Muerta los Winca. Chao. Chao, señorita. Chao. Chao. Ya, Jorge, chicos. Entonces, seguimos. Ahora nos toca ver la parte como de raíces cuadradas, que es lo que viene en esta semana. ¿Sí? La semana pasada era potencia, terminamos con esta propiedad de que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque está representando esta división en la que yo dividía dos números iguales y entonces eran igual a 1. ¿Sí? Dos potencias iguales. Ah, profe, o sea, ¿Mm? tan rápido son las potencias. ¿Tan rápido son las potencias? Sí, porque es chiquitito. Ahora como que vamos a cambiar la modalidad, vamos a hacer como unidades y temas cortitos, ¿sí? Para poder un tema cortito que lo vamos a revisar, un tema cortito que lo vamos a revisar. Y de esa Las manera raíces también. yo creo que vamos a ir logrando avanzar más, ¿sí? Como encapsulando más el contenido, más que esto tan grande de una unidad gigantesca que no terminaba nunca, ¿ya? Entonces, acuérdense que cualquier potencia entonces elevado a 0 es igual a 1 porque estaba representando esta división de dos potencias iguales, ¿sí? Entonces, las raíces cuadradas son también una forma de potencia, ¿sí? Porque es como la operación inversa. ¿A qué me refiero esto? Y también son potencias en tanto a que las raíces cuadradas, si bien se escriben de otra manera, también las podemos escribir como una potencia. ¿Alguien sabe qué es una raíz cuadrada o a alguien le suena lo que es una raíz cuadrada? Tranquilos ahí con el chat, chicos. Recuerden que es un espacio pedagógico, ¿sí? Entonces, dejémoslo para las preguntas ahora que ya empezamos con la clase propiamente tal. Porque si no, me confundo un poco. Entonces, ¿qué es una raíz cuadrada? ¿Alguien sabe, le suena, alguna vez lo ha escuchado, ha visto en algún lado esto? No, nunca. ¿No nunca? Gracias ahí al que me contestó. La Antonella tiene que hablar un poquito más fuerte. No, si no estoy hablando. Ah, ya, entonces te voy a Yo me la sé, silenciar. pero Ya. Las raíces cuadradas también son el resultado de una operación matemática denominada radicación. Nuevamente, esto es para que ustedes sepan, no es porque vamos a andar por el mundo diciendo, ¡oh, sí, la radicación! ¿Sí? Sino es porque es para que lo sepan de nuevo. ¿Y cuál Profe, es si la no me gracia? olvido. Profe, Pues, si no me olvido, esto le sirve a los corredores de bolsa, las raíces cuadradas. señorita, ¿verdad? yo sé que es una raíz cuadrada. eso, ¿Puedo esperen. decir? Espera, dame 2 segundos porque el Dylan estaba diciendo que le sirve a los Que corredores de bolsa. las raíces, sí, Me olvidó. a los corredores de bolsa les sirve la raíz cuadrada, ¿verdad? Ahí me Wow. pillas un poco. Yo no lo sé, tendría que revisarlo. Pero si quieres lo puedo investigar y te contesto. ¿Ya? Ya. Y había un compañero que dijo, yo sé lo que es la raíz cuadrada. Yo, ¿Quién dijo yo? ¿Sergio? yo. Ya, cuéntanos, ¿qué es la raíz cuadrada? La cantidad tomada por factor cierto número de veces da como producto una cantidad determinada.
Lo busco No, en lo Google. sacó de internet, lo sacó de internet. Tiene toda la pinta. Sergio, ¿lo podrías decir con tus palabras? Señorita, se me vetó el audio, no escucho nada. Ahora pone excusa. Cristo, Mentiroso. tranquilo, chicos. Sergio, si lo podrías repetir, pero con tus palabras ahora. Mira, en realidad lo que dijo el Sergio está bien, solo que es, recuerda que este video va a ser grabado y lo voy a subir, y también esto ya está en la web class, ¿sí? Entonces, si quieres escribirlo, genial, ningún problema, yo te espero a que lo escribas, pero si quieres también lo puedes escribir después. Ya. Profe, es Me avisas verdad, lo entonces si lo sacó vas a de escribir. internet. Él lo sacó de internet. Lo acaba de corroborar, lo acaba de buscar. Mentira, que- Bueno, pero más allá de lo que dijo el Sergio, que es cierto, ¿sí? Eso está, como dicho, en palabras muy complicadas, porque la raíz cuadrada, sí, que es la que vamos a ver ahora, es aquel número, cualquiera, número i, que al multiplicarlo por sí mismo, da como resultado el valor de x. ¿Qué quiere decir esto? En un ejemplo concreto, por ejemplo, aquí yo les muestro la raíz cuadrada de 25. Este signo, ¿sí? Es el de raíz cuadrada. Y el número de adentro es al que yo tengo que buscar. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que preguntar? Me tengo que preguntar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado 25? Y con eso yo encuentro la raíz cuadrada. El 5. El 5, muy bien. Antonella, tú que estabas escribiendo, ¿necesitas que vuelva para atrás? No, ahí nomás. Entonces, justamente aquí los compañeros respondieron que el Profe, 5, silencia a la Connie. Profe, silencia a la Constanza Arámbulo. sí, ya la... No creo que la Connie no es la que suena tanto, es la... Era la Antonella. Antonella. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo les digo raíz cuadrada entonces de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? El 2. 2. El 2, justamente, porque se tienen que preguntar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 4? Bien. Oye, están velocísimos, muy bien. Profe, entonces por eso me tengo que saberme la multiplicación. Justamente. Ahí después, hacia el final de este video, les voy a dar una sugerencia, ¿sí? Que es escribir las primeras multiplicaciones de sí mismo de los primeros 15 números, porque son los más comunes. Ahí viene el Matías. Bien. Entonces, practiquemos juntos, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí, calcula el valor de las siguientes raíces cuadradas. Entonces, la raíz cuadrada de 81. ¿Alguien se atreve ahí a decirme cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. 9, bien. 9. 9, iba a bien. decir eso. Está bien. También lo pueden escribir. Entonces, justamente, como me decían ya las dos señoritas, que fueron más la raíz cuadrada de 81 es 9. La 9. raíz cuadrada de 49. 7. 7, bien. ¿Quién lo contestó? ¡Luisa de Chute! Pucha, le achuntó esta vez, pues. Porque 7 por 7 es 41. Y esta es más difícil. La raíz cuadrada de 121. 11. Bien, dila. No, señorita, yo lo había dicho primero, tenía el micrófono desactivado. Oh, ya, pero si lo habías dicho primero, entonces está bien. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Esas son las raíces cuadradas. ¿Alguna duda hasta aquí? Están más fáciles. Bien. Yo estaba hablando y estaba el micrófono silenciado. ¿Qué soy? Entonces, Te ahora pusiste- son operaciones en las que mezclamos potencia y raíces, ¿sí? Para practicar con ambas. Entonces, ¿pueden resolver las siguientes operaciones? Número 1, raíz cuadrada de 16 más 2. ¿Cómo hacemos eso? Primero, O sea, 4 más 2 porque la raíz cuadrada de 16 es 4. justamente, entonces lo primero que tengo que 6. hacer es resolver la raíz cuadrada, que aquí como ya dijeron antes es 4. 4. Y después le sumo 2. 4 más 2,
igual 6. Excelente. Después aquí fíjense, porque la pregunta, el signo de pregunta está aquí. Entonces ya me dicen, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? ¿A 8? Acuérdate que no es lo mismo, no es multiplicar los dos números, sino que es repetir 2 por 2 por 2 por 2. Entonces lo que tengo que hacer es decir, 2 por 2. ¿Qué resultado 2 me da? elevado a 9, señorita. 2 elevado a 9. Veamos, mira. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Lo vuelvo a multiplicar por 2, porque estamos elevando a 2, ¿verdad? O sea, el número que estamos elevando es el 2. 4 por 2, 8. 8. 8 por 2, 16. 16. Y ahí, llegué al número que estaba buscando. ¿Cuántas veces repetí 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2? ¿Cuántas veces lo hice? 6. 8. No. No. 1, 4. 2, justamente, ¿verdad? fue Cristóbal, ¿verdad? Bien, Cristóbal. Sí, fui yo. Entonces, 2 elevado a 4 es 16, ¿sí? 2 elevado a 8 es un número muchísimo más grande. Imagínense, si cada vez yo tengo que ir multiplicando por 2, es como, a ver, por 2, 32, por 2, 64, por 2, Tienes razón. 8, por 2, 256, es 2 elevado a 8, más o menos. Es que me puede haber equivocado por ahí en alguna multiplicación, ¿sí? Entonces, ojo porque es el error común, ¿sí? El de multiplicar, el decir 2 elevado a 8 porque 8 por 2, 16. Pero yo no estoy multiplicando, lo que estoy haciendo es, sí estoy multiplicando, pero estoy multiplicando siempre por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, que es un número mucho más grande que 2 por 8. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya, aquí teníamos que el resultado era 6, perdón, borré todo. Acá teníamos que 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Aquí, ¿qué número elevado a 2 es 25? 5. 5, bien, 5. Aquí en el otro curso me dijeron 12,5, porque de nuevo, error común, ¿sí? Dividir por 2, y yo no estoy dividiendo por 2, sino que tengo que pensar en el mismo número que multiplicado por sí mismo me da 25. Esto en el Profesora. segundo. Cuénteme. ¿Qué pasa si no hay, hagamos que la cuestión que no haya ni un número que haga eso? Entonces es como un acercamiento. Sí. Miren, generalmente yo les voy a preguntar por números exactos, pero justamente si es que no hay un número exacto, hay como técnicas que pueden utilizar para encontrar el decimal que se aproxima. ¿Sí? Eso lo podríamos ver en otro video la próxima semana. Te lo puedo mostrar. Señorita, ¿Mm? en la cuarta es como 9 más 7 porque la raíz cuadrada es 9 y la otra es 7, ¿cierto? Muy bien. Hay Justamente. que sacar la raíz cuadrada primero y después sumarlo. Exacto, entonces sacamos la raíz cuadrada de 81, que es 9. 9. Después sacamos la raíz cuadrada de 49, 7. y es 7. ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo? Sumar. Sumando. Entonces, sumo. 9 más 7, 16. 16. Entonces Excelente. el resultado es 16. ¿Qué cosa? El resultado es 16, ¿cierto? El resultado es 16, justamente. Entonces, ojo aquí lo que les quería comentar es que en el número 3, este que yo les pregunté qué base es y les di el exponente, es otra manera de preguntar la raíz cuadrada de 25, ¿sí? Porque como estoy elevando a 2, les estoy preguntando por la raíz cuadrada, ¿se entiende? Son dos maneras de preguntarles lo mismo.
Solo que aquí, como para ejercitar también el concepto de las potencias, les pregunté por potencias. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Si quieres salir, vuelve a ti. Ya. Dibuja en tu cuaderno de matemáticas la representación. Entonces, para practicar en casa, ¿sí? Estos son los 4 ejercicios que les tocan, que tienen que hacer y enviar. ¿Por qué esta semana son solo 4? Porque yo les voy a mandar, terminando esta clase, un Kahoot, para que ustedes lo hagan, un desafío en Kahoot, que mezcla potencias y raíces. Tienen hasta son 3 días desde hoy. Estamos a martes, miércoles, tienen hasta el sábado, hasta las 11 de la noche para contestar, ¿sí? Y, niños, lo importante de este Kahoot es porque es para sintetizar lo de la semana pasada y lo de esta semana, ¿sí? El que les dé tiempo para darlos, porque a veces cuando tenemos mucho tiempo como que se nos olvida y uno dice, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, y no lo hago nunca, ¿sí? Entonces, es para presionarlos un poquito, pero para que lo hagan, ¿sí? Porque al final eso me va a permitir a mí ver cómo les fue con estos contenidos de potencias y raíces, ¿ya? Señorita, Cuénteme. ¿se lo envío por el correo? Sí. ¿No Entonces, pueden enviar como fotos por el correo, cierto? sí. Entonces ahora saque pantallazo, escriba en el cuaderno, pero estos son los 4 ejercicios que usted tiene que hacer, además del Kahoot que le voy a mandar al final de la clase. ¿Ya? Pero se lo va a mandar por aquí, se lo va a mandar al profesor. Lo voy a mandar por aquí, lo voy a mandar por mail y se lo voy a mandar al profesor. Voy a hacer todo. Pero eso hay que hacerlo al tiro. Si te sientes en confianza para hacerlo al tiro, sí. Si quieres estudiar un poquito más, repasar el video de la semana pasada y ahí hacer el Kahoot, está bien también. Tienes hasta estamos miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado a las 11 de la noche. Pero eso se hace nomás y cuando lo responda y después lo dejo ahí nomás. Sí, es que al responderlo, cuando lo terminas, me llega a mí el reporte, automáticamente. Ya. Pero Bueno. de estos Pero 4, una cosa, dame 2 segundos, de estos 4 ejercicios que están ahora en pantalla, de esos tú los tienes que escribir y mandar. Porque Ya. eso yo no los voy a ver, pero el Kahoot lo voy a La ver. raíz cuadrada, señorita, Dame 2 la raíz segundos. cuadrada de 1. Espérame, que el Dylan estaba primero. Dígame, Dylan. no, ¿cómo se llama esto? Que, pucha, se me olvidó. Ya no importa que diga. Ya, entonces, ¿quién estaba pensando ahí? La raíz cuadrada, la génesis, ¿o no? No, yo. Estefano, perdón. Yo no he hablado. No, lo siento, es Que la que raíz cuadrada de 1 es 1, ¿cierto o no? justamente la raíz cuadrada de 1 es 1. Porque 1 por 1, Yo iba a decir 0,5. Señorita, cuénteme. Ahora sí, cuando Antonella. hay que poner el resultado de la raíz cuadrada, no hay que poner esa, como la B con el este para arriba, la raíz cuadrada. No, ¿No? no, solo se Tienen pone que poner el en las número solo. respuestas, solo el número, justamente. Ya. Bien, voy a pasar. Si es que alguien necesita más tiempo para terminar de escribir los números, me avisa. ¿No? Esperen, voy a silenciar. Si quieres decir algo, lo escribe por el chat. Bajen la tele. Entonces, Ahora, chicos, a la vez me la están retando. había un compañero que antes me dijo, entonces hay que saberse los cuadrados de los números. Justamente, entonces la sugerencia que yo les voy a hacer es que en matemáticas se suelen usar las raíces cuadradas de los primeros 15 números. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, ¿qué les propongo yo? Que en sus cuadernos escriban una lista con los primeros 15 números al cuadrado, o elevados a 2, ¿sí? Y traten de aprendérselos, porque eso les va a facilitar un montón los ejercicios de ahora en adelante. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Si es que quieren, si tienen ganas, se los recomiendo que digan. Entonces, en su cuaderno, esta es mi hoja de cuaderno, entonces voy a escribir 1 elevado a 2, o al cuadrado, es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4. 3 al cuadrado o elevado a 2 es igual a 9.
Y así profe, o sea, se repite todo eso hasta llegar al 15. hasta llegar al 15. Porque esos son los más comunes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo les pongo raíz cuadrada de 144, para que no lo tenga que pensar, si yo les voy a decir al tiro que esta es la de 12. La 11. La No. 11, profe, también. Sí, la 11. La raíz Porque el cuadrada 11 es un número. claro. Es un número de 1. La raíz cuadrada de 121 es 11, ¿sí? Entonces, esos van a ser las raíces cuadradas más comunes que van a ver, ¿sí? La de los 15 primeros números al cuadrado. Después las demás ya es más difícil, o sea, como raíz cuadrada de 20.532, no tengo idea, sí, es un número muy difícil, pero de los primeros 15 números en general les van a parecer hartos. Entonces, al menos para que lo tengan ahí más o menos fresquito, ¿se entiende? Bueno, no es necesario que Profe, se las... entonces es como hacerse las tablas, pero hasta el 15. Sí, pero solo de la primera multiplicación, más que la tabla es del número al cuadrado, ¿verdad? Porque no es como una tabla de raíces cuadradas, ¿sí? O una tabla de potencias al cuadrado. Porque acuérdate que la tabla era 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4. Aquí lo que estamos haciendo es decir 4 por 4, 9 por 9, 10 por 10, ¿sí? Que es distinto. Yo no entiendo. ¿Se entendió entonces? Esta es como la recomendación. Y... para que les sea más fácil. Y por último, esto que les contaba de resuelvan el desafío a Kahoot, que te enviaremos para cerrar el tema de potencias y raíces. Mucho ojo, este desafío va a estar disponible 3 días a partir de hoy, ¿sí? Por eso yo les decía que el de ustedes se cierra el sábado a las 11, ¿sí? Para que no se olviden de contestar. El 27 El... como... A ver, chun, 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 chun. ¿Y es con nota o algo? Por el momento, no, siguen siendo sin nota, es más información para mí, ¿sí? Para que yo sepa cómo les fue. Y tiene problemas como los que están aquí, ¿sí? Como este tipo. Hay también solo de raíz cuadrada, hay solo de potencias, pero también hay algunos que son así como mezclados, ¿sí? Entonces, para que puedan practicar las dos cosas. Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran comentar? Alegría que no se pueden poner notas. Todavía, ¿sí? No, y al final, chicos, las notas no son ponerles notas por ponerles notas, porque queramos poner rojo, mentira, a mí me encantaría ponerles puros 7 a todos, ¿sí? Tiene que ver con que son un indicador de cómo van en su aprendizaje. Entonces, por eso, más que nada, es la importancia de que nos contesten los Kahoot, que nos manden sus ejercicios, porque yo no puedo enseñarle a la pared, yo les enseño a ustedes. Entonces, si ustedes no me responden, yo no sé cómo les está yendo o cómo mejorar mi enseñanza. Entonces, por eso necesito que ustedes me lo respondan. Señorita, una pregunta. Por ejemplo, la tabla de, o sea, el 16 pueden ser 2, pues el 8 y el 2, ¿o no? El 16, como del 16 al cuadrado, ¿me estás diciendo? Sí, sí. Mira, si yo, es que son dos preguntas. ¿Porque te refieres a esto, a la raíz cuadrada de 16? Sí. Ya. La raíz cuadrada de 16, tú tienes que preguntarte qué número multiplicado por sí mismo me da 16. Y ese va a ser solo una respuesta. 8 por 8 no me da 16, me da un número mucho más grande. 2 por 2, que fue el otro número que me dijiste, me da un número mucho más chiquitito, que es 4. Entonces, ya, gracias, profe. ¿Cuál es? Pero Dylan, dime, ¿cuál es el número que multiplicado por sí mismo me da 16? ¿El 3? 4. Ah, no, el 4, sí, el 4. El 4. ¿Sí? ¿Señoritas, aquí Entonces, está en el web class? esta guía está en el web class, sí. De ruda. Ya pues chicos, entonces eso sería todo. Muchas gracias por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, ¿sí? Estoy disponible para ustedes. Y eso.
Voy a dejar de grabar. Ya chicos, ahora sí comenzamos entonces. Bien, la clase de hoy se trata sobre, es como la segunda parte del video que se subió la semana pasada al canal de YouTube, y es de potencias y raíces cuadradas. Si es que no pudieron ver el video de YouTube de la semana pasada, no se preocupen, porque ahora lo vamos a ver de nuevo, o sea, lo vamos a repasar rápidamente para poder seguir con el tema de la clase de hoy, que es raíces cuadradas. Justamente la gracia de estar grabando esta clase es que la podamos subir para los compañeros y las compañeras que no pueden estar hoy día aquí, ¿sí? Ya sea porque solo tienen un dispositivo en la noche y no se pueden conectar a esta hora. Justamente van a hacerse famosos, chiquillos. Pero recuerden, si es que tienen algún problema, no quieren activar su micrófono, pueden escribir por el chat y yo hablo por ustedes, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces, ¿qué es una potencia? A los compañeros y a las compañeras que pudieron hacer el video de la semana pasada, ¿podrían comentarle a los compañeros qué es una potencia, ya sea por el chat o activando el micrófono? ¿No? Parece que era Eso. lo de los ceros, Era lo de los ceros. la de la coma, ¿cierto? Ya ¿No? lo usábamos con eso, bien Estefano, aprovechábamos las potencias para hacer lo de los ceros, pero no era específicamente en eso. ¿Alguien se acuerda quizás cómo se escriben las potencias, cómo se ven? ¿O alguna Profe, vez? dígalo usted mejor. Y Ya, después, corten esa parte, por favor, corten. tranquilo, no importa. Sí, son igual que las clases. Entonces, las potencias son el resultado de una operación matemática denominada potenciación, ¿sí? Esto es para que ustedes sepan, ¿sí? No es como que vamos a andar por la vida diciendo potenciación, potencias, no. Generalmente usamos la palabra potencia para referirnos a ese mundo de las matemáticas, ¿sí? Y consiste en una multiplicación sucesiva de factores iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo multiplico varias veces el mismo número. Entonces, yo multiplico 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8. ¿Sí? Entonces es una abreviación de esta multiplicación que si yo la escribo, ¿sí? Ya me acordé, ya. Ya se acordó, muy bien. Entonces es una abreviación de esta multiplicación. Cuénteme. Es como el 5 y arriba pone como 4, así, en chiquitito, y es como un 5 por 4, como una cosa así. Justamente, justamente. Así es como se escribe y ahora lo vamos a ver. Entonces, constan de una base y un exponente, ¿sí? Y como mencionaba aquí, tiene un número grande abajo, ¿sí? Que yo lo escribo del tamaño de los números normales, y arriba a la derecha yo escribo un número chiquitito. Entonces, esta potencia se lee generalmente como 5 elevado a 4, ¿sí? Porque ese número chiquitito está elevado. Entonces, se lee muy parecido a como yo la veo. 5 elevado a 4. ¿Sí? Esta es la base y este es el exponente. ¿Qué operación matemática representa esta potencia? El exponente, el 4, nos indica cuántas veces debo multiplicar el número de la base, que es el 5. Entonces, para representar esta operación matemática, yo diría que es 5 elevado a 4, es lo mismo que decir 5 por 5 por 5 por 5. ¿Sí? Entonces, 5 elevado a 4 es lo mismo que decir 5 por 5 por 5 por 5. ¿Por qué? Porque multiplico 4 veces el 5. ¿Estamos claros hasta ahí? Está bien. Bueno, ahí, deditos para arriba. Deditos para arriba. No veo tantos deditos para arriba. Acuérdense que cualquier cosa, ahí empecé a ver más deditos para arriba. Genial. Error común. A veces, por ahorrarse pasos, ¿sí? Los estudiantes o las estudiantes multiplican la base con el exponente, ¿sí? Y entonces dicen, 2 elevado a 3, fácil, 6. ¿Sí?
pero no es eso, ¿sí? No es eso, porque si volvemos a la definición anterior, ¿qué quiere decir? Espérame que... ¿Qué quiere decir este 2 elevado a 3? Quiere decir que yo tengo que repetir 3 veces 2. Entonces es 2 por 2 por 2, que no es lo mismo que es 2 por 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitamos este error común? Al menos mientras ustedes estén aprendiendo a hacer potencias, les voy a pedir que desarrollen siempre la potencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que escriban. ¿Qué significa? Entonces, 2 elevado a 3, es decir, 2 por 2 por 2. ¿Y cómo lo resuelvo? Digo, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y entonces vemos que es súper diferente decir 2 elevado a 3, fácil igual 6, a decir 2 elevado a 3, en realidad Profe. es 8. Cuénteme. O sea, Entonces, cuando es un número impar, se le suma, se le multiplica al que dio la cuestión. Miren, siempre, siempre, yo aquí voy a ponerles un ejemplo. Si tengo 5, no tiene que ver con si es número par o número impar, ¿sí? Si yo digo 5 elevado a 6, ¿qué quiere decir No, profe, eso? me refiero a que, por ejemplo, 2 por 2, y que las cuestiones sean 3, no sean como 4, por ejemplo. Eso digo yo. Es que si son 3, quiere decir que tengo que repetir, si es 3, este numerito, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a este numerito. Si es 3, este numerito que es el exponente, quiere decir que repito 3 veces el número. Si es 4, quiere decir que repito 4 veces el número. Si es 15, quiere decir que tengo que repetir 15 veces ese número. ¿Se entiende? Entonces, no importa si es par o impar, sino que solo me está indicando la cantidad que yo tengo que repetir este número. ¿Se entiende? Pues señorita, cuénteme. entonces así como en la respuesta se tiene que escribir así el 2 por 2 por 2 y después el número así como el 8. Exacto, sí. En las respuestas yo les voy a pedir que me escriban este, que es el desarrollo. ¿Sí? Para saber que ustedes saben, para que yo en el fondo pueda identificar que ustedes sí saben cuál es el concepto que está detrás de la potencia, que es lo que ahora me interesa. ¿Sí? El Dylan, ¿me entendió o no me entendió? Esto de que sea par, impar, o todavía tienen las dudas. Estoy casi segura que fue el Dylan el que habló antes. ¿Sí o no? Sí, el día en el que habló. Ya, gracias. Al menos lo dije bien. Dylan, voy a seguir avanzando y si tienes una duda, no dudes en activar tu micrófono y vuelve a decirlo, así yo no tengo problemas con volver a contestarlo. Sigamos viendo más ejemplos. Entonces, ¿qué pasa si esta es otra parte como de las potencias que es una propiedad, ¿sí? ¿Qué pasa si la base es 0 o la base es 1? Si tengo que la base es 0, yo vuelvo a esta noción de la potencia, ¿verdad? Y voy a decir que 0 elevado a 5 quiere decir que voy a repetir 5 veces 0. Entonces voy a escribir 0 elevado a 5 es igual a 0 por 0 por 0 por 0 por 0. ¿Sí? Entonces tengo 0 por 0 por 0 por 0 por 0. ¿Cuánto es 0 por 0 por 0 por 0 por 0? 0. Igual a 0. Muy bien. Si yo digo 0 elevado a 7, ¿cuánto es? 0 por 0 0. por 0 por 0 por 0 por 0 y por 0. Ahí está. Muy bien, ahí hasta me lo desarrollaron. Justamente es repetir 7 veces 0, pero yo ya sé que el resultado es 0. ¿Y 0 elevado a 15? ¿Cuánto es? Ya. 0. 0 por 0 por 0 por 0 por 0
por 0, por 0, por Cero. 0, por 0. Por cero, por cero, por Parece, cero, espera, por cero. que me confundí. 0 por cero. 15, por 15 ceros más. Exacto, es 0 por 0, 0, 0, 0, eso 15 veces, pero ya sabemos que el resultado va a ser 0, ¿verdad? Entonces, cuando la base de las potencias sean 0, da igual, yo puedo poner 0 elevado a 1533 y el resultado va a ser, Uy, ahí me escribieron por el chat, 0, 0, 0, 0, 0, pero el resultado va a ser 0, ¿sí? Entonces siempre el resultado va a ser 0. Después, si yo tengo la base 1, tengo de nuevo el mismo ejemplo. Entonces, 1 elevado a 3, que también se puede decir 1 al cubo. ¿Sí? Es otra manera de decir los números elevados a 3. Entonces, yo voy a decir que es igual que decir 1 por 1, por por 1. 1 por 1. Exacto. ¿Y ese qué resultado va a ser? 1. 1. No, 3. No, Uno. 1. 1 por 1 es 1. Uno. Aunque yo lo multiplique un montón de veces por 1, siempre va a ser 1. Entonces, 1 Entonces el elevado... resultado es 1. Exacto. Entonces, el resultado de 1 elevado a 20 Es 1. también es es 1 por 1. 20, Uno. pero es 1. No, no, no. Ojo ahí con la diferencia. No es 1 por 20, es 1 No, pero por 1 20 veces. sí, Es eso diferente. digo, que 1 por 1 por 1, pero Exacto, exacto. Y ahí entonces el resultado también va a ser 1. 1. Muy bien. Entonces tenemos que el 1 elevado a 3 o 1 al cubo es 1, 1 elevado a 20 es 1, y 1 elevado a 32, hay 1. un compañero que hasta escribió 20 veces 1. Seco. A ver, no Y levanté la mano que fue. 1 elevado a 32, 1. Esta fila de acá nos la vamos a saltar, ¿sí? Vamos a ir a esta primero. ¿Y qué pasa cuando el exponente es 0 o cuando el exponente es 1? Cuando el exponente es 1, es lo mismo que, vamos a volver a esta, Es como un 5. a esta definición. Justamente ahí la compañera que se me adelantó, es como un 5. Justamente porque estoy diciendo que 5 elevado a 1 es escribir una vez 5 y solo una vez. Entonces el resultado, ¿cuál va a ser? 5. 5. 5. 17 elevado a 1, ¿cuál va a ser su resultado? 17. 17. Bien, 17. Y 54 elevado a 1, ¿cuál va a ser el resultado? 54. 50. Oye, que están secos. Muy bien. Ahí, 5, 17 y 54. Ya me avisó que nos quedan 10 minutos, así que ya saben, porque tenemos la parte 2, ¿verdad? Así que cualquier cosa nos cambiamos de reunión. Y por ejemplo, si yo digo 145 elevado a 1, ¿qué número va a ser? 145. Muy bien, Dil. Soy Entonces, una máquina. exacto, todos aquí son unas máquinas. ¿Qué pasa aquí cuando el exponente es 0? Aquí es una propiedad de las potencias, ¿sí? Y aquí me van a tener que creer que la respuesta es 1, ¿ya? Cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Por qué? Sí, ¿Por parece qué? que lo vi en YouTube. Les voy a mostrar por qué. ¿Sí? ¿Por qué pasa que un número elevado a 0 es 1? Una de las propiedades de las potencias, chicos y chicas, es que las podemos dividir muy fácilmente, ¿sí? Aquellas que tienen la misma base. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 2 elevado a 6 dividido 2 elevado a 2, lo que pasa es que aquí yo extendí, ¿verdad? Saqué la abreviación de la potencia y extendí la operación matemática. Entonces, 2 elevado a 6 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y 2 elevado a 2 es lo mismo que decir 2 por 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Yes. ¿Sí? Bien.
yo me voy a dar una vuelta un poquito larga para explicarles por qué por qué todos los números elevados a 0 son 1, ¿sí? Pero paciencia. Entonces, cuando yo tengo las divisiones expresadas así, yo puedo simplificar, ¿verdad? Puedo simplificar dividiendo arriba y abajo por el mismo número. Entonces, como aquí tengo puros 2, voy a dividir por 2, arriba y abajo. Y lo que hago es como tachar arriba y abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta parte cuando uno simplificaba fracciones? Más o menos. Entonces, ahí silencié a una persona que estaba silbando por detrás, parece, ¿sí? Entonces, ya, yo simplifico arriba y abajo, entonces divido por 2. Y cuando yo tengo un número, por ejemplo, si yo digo 10 dividido en 10, ¿cuál es el resultado? 0. No, si yo tengo O 10 uno, dulces, uno. 1, bien. Si yo tengo 10 dulces que voy a dividir en 10 personas, ¿cuántos dulces le llegan a cada persona? No 0, le llega 1, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, entonces si yo divido, si yo divido 2 y 2, aquí me va a quedar 1, ¿sí? Entonces aquí me queda 1 y aquí me queda 1. Y después puedo hacer lo mismo. De nuevo, 2 y 2. ¿Verdad? Entonces y aquí no me va a quedar 0, me va a quedar 1 y 1. ¿Verdad? Sí. Entonces el resultado, si se fijan, va a ser 2 por 2 por 2 por 2. Partido por 1. Que es lo mismo que decir que es ese número, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 por 2 por 2 por 2. Y si se fijan, este resultado 2 por 2 por 2 por 2 es lo mismo que la potencia de 2 elevado a 4, ¿verdad? Porque repito 4 veces el 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Más o menos? ¿Sí? Dedito para... Eso, dedito para arriba. Muchas gracias a los deditos para arriba. Entonces, si se fijan, esto que vimos que la respuesta era 2 elevado a 4, es lo mismo que decir 2 elevado a 6 dividido 2 elevado a 2, es lo mismo que 2 elevado a 6 menos 2, y me va a quedar 2 elevado a 4. Entonces, siempre que tengan potencias divididas, yo puedo decir que es lo mismo que restar esas potencias. ¿Sí? Entonces, Señorita, cuénteme. que parece que la Antonella como que recién se pudo conectar o algo así y no entendió, parece que lo habló por el chat. No, es que la Antonella se metió directo a la parte 2. Es que la parte 2 todavía no empieza, así que... La van a subir a YouTube. Antonella, mira, la vez... ayer que tuve la clase con el octavo C, hubo una compañera que se sumó solo a la segunda parte y a la parte de ejercitación. ¿Sí? Ya. Y esa compañera entendió súper bien, ¿sí? Así que no te preocupes, porque cuando llegue a la parte de la ejercitación, probablemente, aunque ahora estés atrasada, vas a poder sumarte a los ejercicios, ¿sí? Ya. Entonces, ya, todo esto que yo les estaba mostrando era para decirles que cuando yo tengo una potencia elevada a 0, vamos a entender que ocurre esto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que cuando yo tengo 2, por ejemplo, 2 elevado a 0 igual 1, voy a entender que lo que está pasando es esta propiedad, que lo que estábamos haciendo era que dividí una potencia de 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 5, y que el resultado entonces es 1, ¿sí? Porque 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 5 es lo mismo que escribir 2 elevado a 5 menos 5, que es lo mismo que escribir 2 elevado a 0, y es lo mismo que decir 1. ¿Sí? Eso es una propiedad de las potencias, ¿sí? Es así. Aquí les mostré por qué pasa, pero si se enredan mucho, si se les hizo difícil, no se preocupe, porque es como, al menos a mí cuando a mí me enseñaron matemáticas, no me explicaban mucho por qué las cosas pasaban. Entonces a veces no entendía.
Y yo siento que es importante explicarles por qué pasa, pero si esta parte les enreda más, no se preocupe porque a medida que lo vayamos practicando, yo creo que van a ir apropiándose del concepto, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Es como para saber si es 1, se tiene que dividir entre el mismo ¿cierto? Así como el 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 5. Justamente. Entonces, por eso se dice que todas las potencias que son elevadas a 0 son iguales a 1, porque lo que yo estoy haciendo en realidad es dividir una potencia, es dividir dos potencias iguales. Entonces, por eso me dan 1. ¿Sí? Entonces, a los compañeros que me están escribiendo por privado, que no entendieron, es lo que a mí me interesa que se queden es que cuando las potencias son elevadas a 0, ¿sí? Y entonces cuando hay un número elevado a 0 y usted tiene que decir igual 1, lo que está pasando es este ejemplo que yo les muestro aquí. Es que, por ejemplo, si les digo 20 elevado a 0, ¿qué está pasando en ese 20 elevado a 0? Es que en el fondo ese 20 elevado a 0 viene de una división anterior, en la que decíamos, por ejemplo, 20 elevado a 5 dividido en 20 elevado a 5. Y entonces, este ejemplo que les estoy mostrando aquí, donde hay puros 2, no son 2, son 20, ¿verdad? Entonces hay 20, 20, 20, 20, 20, dividido en 20, 20, 20, 20, 20. Y entonces, si yo simplifico como una fracción, voy a obtener el resultado 1. Y entonces, la operación de 20 elevado a 0 es igual a 1. ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Pero, profe, supongo que eso no nos va a poner en la prueba nunca, ¿verdad? ¿Que me lo justifiquen? No. No se los voy a poner en la prueba para que me lo justifiquen, Ah, Dylan. ya. Pero sí les puedo poner un ejercicio en el que diga 5 elevado a 0. Y Ah, usted... bacán, pues casi nos sacamos. Bueno, Esa es la idea. Ahora, con lo bien que les ha ido ahora, en este momento, yo estoy segura que se van a sacar puros 7. Chicos, nos queda menos de un minuto, así que vamos a cerrar aquí y después y entramos a la segunda parte, ¿ya? Los veo en 5 minutos en la otra parte. Un besito. ya, profe, chao. Muerta los Winca. Chao. Chao, señorita. Chao. Chao.